Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Hoy continuamos con las charlas de ciencia abierta, pero las vamos a enmarcar en un tema muy especial, lo que es nuestra corrida de la ciencia de una vida saludable, que va a empezar ahora el 29 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Recuerden que se pueden inscribir desde ya en el sitio web de nuestro Para Explorar. La charla del día de hoy trataremos un tema según la última encuesta nacional de salud afecta a más del 75% de los chilenos. ¿De qué estamos hablando? De la obesidad. Para eso quiero presentarles al doctor Carlos Celis Morales, que es académico del Centro de Investigación Cardiovascular del Centro de Investigación en Bienestar y Salud de la Universidad de Glasgow en Reino Unido. Hola, doctor Celis, si puede prender su cámara, por favor. Hola María José. ¿Cómo está? Todo bien. Carlos, hoy día nos vas a hablar sobre la obesidad en Chile y qué nos ha llevado a ser una de las naciones más obesas en el mundo. Exacto, vamos a tratar de explicar un poquito este proceso y esta evolución que ha tenido la obesidad en nuestro país. Te invito entonces a poner tu presentación mientras les cuento a los que nos están escuchando que nos puedes enviar desde ya sus preguntas a través de los chats que están en redes sociales en nuestras transmisiones de Facebook, ¿ya? Que le quieran hacer cualquier pregunta al doctor Celis. María José, ¿pueden ver mi...? La vemos perfectamente. Excelente. Perfecto, doctor. Entonces lo dejo para que usted comience su charla. Muchas gracias, María José. Bueno, como decía, encantado de poder compartir con ustedes parte de la experiencia en investigación que hemos estado realizando sobre la obesidad y los factores de riesgo que han contribuido a que Chile se transforme en uno de los países con los niveles más altos de obesidad en el mundo. Así que para empezar, lo primero que tenemos que saber es qué es obesidad. Esta charla está dirigida, ¿cierto?, a personas que muchas veces no trabajan en investigación, por ende vamos a tratar de simplificar mucho los conceptos, pero si hay alguna duda o pregunta, no duden en consultar. Estaré encantado de poder contestar cualquier pregunta que surja asociada a la presentación. Y la obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa, que puede ser perjudicial para la salud. Y es principalmente lo que nosotros conocemos como subir de peso. Entonces ustedes saben que dentro de un periodo de un año, muchas veces en invierno tenemos una tendencia a aumentar nuestro peso corporal, luego en primavera y verano, ¿cierto?, lo disminuimos. Ese aumento o variación en el peso es lo que nosotros llamamos obesidad, si es que el incremento, ¿cierto?, ha sido excesivo. Pero ¿cómo podemos saber si tenemos obesidad o no? Bueno, es súper fácil. Uno de los indicadores más clásicos que se ocupa para determinar obesidad es el peso corporal. Y cuando nosotros medimos 1 kilo de verduras, 1 kilo de papas, ¿cierto?, 1 kilo de arroz, es exactamente lo mismo con nuestro peso corporal, lo medimos, ¿cierto? Y en base a los kilogramos que estima la balanza, vamos a ver si tenemos un sobrepeso o no. Entonces les quiero poner un escenario para que comprendamos esto súper bien antes de empezar a hablar de obesidad. Si una persona tiene un peso de 110 kilos, ¿ustedes dirían que esta persona tiene un peso normal o elevado? ¿O un bajo peso? Si yo les digo ahora que esta primera persona de 110 kilos tiene una edad de 30 años, ¿todavía piensan que sigue teniendo un peso normal o un peso elevado? Si les traigo una información extra y les comunico que el sexo de esta persona es masculino, entonces un varón de 110 kilos que tiene 30 años de edad. ¿Qué empezarían ustedes si esta persona tiene sobrepeso o tiene un peso normal o está bajo peso? Bueno, la verdad es que el peso puede ser algo que nos engaña, sobre todo si consideramos o dejamos de considerar una de las características más importantes para determinar la obesidad, que es el tamaño corporal, es decir, la estatura o talla. Como ustedes ven acá, tenemos, ¿cierto?, a un jugador de fútbol que en su época profesional probablemente era una de las personas más activas y con mejor condición física dentro de la comunidad de futbolistas, que tiene 110 kilos y su estatura es de 1,70 m. Sin embargo, acá tenemos a otra persona, ¿cierto?, que pesa exactamente lo mismo, pero mide 2,10 m. Y como ustedes pueden ver en estas imágenes, la contextura o los niveles de, ¿cierto?, de peso o grasa corporal son totalmente diferentes en estas dos personas. Por ende,
para determinar si un peso es saludable o no, es esencial conocer la altura de esa persona. Y uno de los indicadores que ocupamos para determinar obesidad es el índice de masa corporal, que no es nada más que tu peso corporal, ¿cierto? Que está acá, dividido por tu altura en metros. Entonces multiplico altura 2 veces, altura por altura, y mi peso lo divido por ese valor. Y esto me va a dar un valor que se llama, ¿cierto?, índice de masa corporal o IMC. Y lo que dice el IMC es que dependiendo del valor que tenga, mientras más alto, ¿cierto?, más cercano a los niveles de obesidad, mientras más bajo, más cercano a la normalidad. Sin embargo, un IMC muy bajo, como lo que representa el color azul, significa que usted tiene un bajo peso, que también es un factor de riesgo. Otra forma de conocer la obesidad es también llamada obesidad central o obesidad abdominal. Algunas personas dirán, ¿qué tan grande tengo, cierto? La panza o, como decimos en Chile, la guatita. Sin embargo, este marcador es sumamente importante porque indica cuánta grasa, ¿cierto?, tenemos acumulada en el sector central de nuestro cuerpo. Y a lo mejor ustedes no lo miden frecuentemente o de forma científica, sin embargo, la mayor parte de ustedes conoce cuándo han incrementado su circunferencia, ¿cierto?, de cintura, porque el blue jean no les cierra o el pantalón les queda más ajustado o los pantalones le quedan, ¿cierto?, ligeramente holgados. Y esto significa que usted ha incrementado la circunferencia de cintura y por ende la grasa que acumula abdominalmente. Lo interesante es que no todos acumulamos la grasa de la misma manera y acá tenemos una manzana y una pera y esa es la forma más gráfica de describir la acumulación o exceso de peso corporal en hombres y mujeres. Y como ustedes ven acá, un hombre tiene o se llama una forma de manzana que acumula principalmente la grasa alrededor de su tronco. Sin embargo, la mujer, si bien acumula grasa alrededor de su tronco, también tiene una mayor acumulación de grasa en el sector de la cadera. Y eso es lo que hace formar o se asocia a la mujer con una grasa en forma de pera. Pero ¿por qué la obesidad es un desafío sanitario para Chile? ¿Por qué el exceso de peso se ha transformado, ¿cierto?, en un problema de salud prioritario para nuestra nación? Y lo que tenemos que conocer es que no siempre fuimos un país obeso. En 1960 nuestro principal desafío sanitario era la desnutrición, es decir, teníamos un bajo peso a lo esperado, lo que se consideraba saludable, y también otro desafío sanitario eran las enfermedades infecciosas. Sin embargo, ¿cierto?, hoy en día Chile ocupa el segundo lugar en comparación al ranking de obesidad a nivel mundial. Es decir, estamos bajo países como Estados Unidos y muy cercano a la realidad mexicana. Lo que significa que nuestro país pasó de un problema de desnutrición al otro extremo de la balanza, donde está el problema del exceso de peso o obesidad. ¿Qué ha pasado entonces con el cambio de peso durante las últimas décadas? Bueno, este es un estudio que publicamos en la Revista Médica de Chile y lo que describe es cómo durante los últimos 40 años Chile ha modificado su peso corporal o su índice de masa corporal que nos ayuda a determinar obesidad. Y si nosotros tomamos una foto de la población chilena en 1975, lo que vamos a encontrar era que el peso de la población para varones y mujeres era de 69 kilos y 71 kilos para mujeres. Si usted considera el IMC para una persona de 1,70 metros, eso sería un IMC de 24 y un IMC de 24. Acuérdense que un IMC menor a 25 significa que usted tiene un estado de normalidad. Entonces, ambas personas en el 75 presentaban en promedio, ¿cierto?, un valor de normalidad, es decir, la población en general se clasificaba como normopeso. Pero 45 años más tarde el escenario fue completamente diferente y lo que vimos es que esta población aumentó su peso a 81 kilos en hombres y en 85 kilogramos en mujeres. ¿Qué significa esto en términos de peso? Bueno, en hombres el peso corporal en promedio de nuestra población aumentó en 11,5 kilos y en mujeres llegó a aumentar 13,6 kilogramos durante estos 45 años. ¿Qué contribuyó a esto? Bueno, y si ustedes quieren más o menos entender cuál es el equivalente de tener 13,6 kilos más de grasa, es lo mismo que ustedes vayan a un supermercado, a una tienda comercial y compren 41 latas de bebida y pongan eso, ¿cierto?, en un abrigo o en una bolsa y caminen durante todo el día con esas 41 latas de bebida. Entonces, el peso es considerablemente mayor y ese ha sido el aumento que se ha observado en los últimos 45 años.
Otro aumento importante que ha ocurrido es en la prevalencia de obesidad. Y en los últimos 45 años lo que vemos es que en el 75, un 40% de la población presentaba exceso de peso, es decir, 4 de cada 10 chilenos tenía obesidad. Pero actualmente lo que sabemos es que 7 de cada 10 chilenos presenta un exceso de peso u obesidad. Y esto significa que la prevalencia en Chile es actualmente de un 74%, que es sumamente alta, casi se duplicó en los últimos 45 años. Y lo que vemos es un cambio esencial. En el 75 nuestro principal problema era las personas enflaquecidas o bajo peso. Pero sin embargo, a través de, de las últimas 4 décadas o 40 años, lo que hemos visto es que la mayor parte de nuestra población se empezó a ubicar en esta parte de la escala. Es decir, en el sobrepeso, en la obesidad o en la obesidad mórbida o excesiva. Y actualmente, ¿cierto? Sabemos que 10,5 millones de chilenos presentan exceso de peso u obesidad. Si consideramos que son 15 millones de adultos aproximadamente, estamos hablando de una proporción mayor de nuestra población que tiene un cierto exceso de peso de forma natural. Sin embargo, este problema no solamente afecta a los adultos, y lo que sabemos hoy en día es que también está afectando a nuestros niños y niñas en Chile. Y lamentablemente, cuando vemos este escenario, sabemos que el 48,8% de la población de prekinder y kinder tiene exceso de peso, es decir, un peso no saludable. Y si nos movemos a primero básico, más de un 50% de la población ya presenta, ¿cierto?, este problema de exceso de peso u obesidad. Si nos desplazamos a quinto básico, esta prevalencia de sobrepeso o obesidad aumenta a un 60%, es decir, 6 de cada 10 niños van a tener un exceso de peso corporal, que no es saludable. ¿Y por qué esto es importante? Porque si proyectamos la obesidad y los problemas que van a ocurrir en Chile, vamos a saber que en el futuro 4 niños, ¿cierto? 1 de cada 4 van a ser obesos en Chile. Ahora, ¿por qué esto es importante? Y esto es otro estudio que realizamos en relación a la obesidad. Y dijimos, si tú eres obeso durante tu infancia, ¿cuál es la probabilidad o el riesgo de que tú sigas siendo obeso en una vida futura? Y la verdad es que si tú tienes obesidad en la infancia, 9 de cada 10 niños que tienen obesidad en la infancia van a ser, ¿cierto?, obesos en su vida adulta, lo cual es sumamente importante si queremos proyectar cuál va a ser el escenario en Chile en los próximos 30, 50 o 100 años. Si tenemos una población infantil con grandes niveles de obesidad, con grandes niveles de exceso de peso, es altamente probable que esa población siga en la misma trayectoria en su vida adulta. Sin embargo, si tú tienes un peso normal en la infancia, solamente 1 de cada 10 va a desarrollar obesidad en su vida adulta. La pregunta clave es si en el 75 nuestra población lucía totalmente, ¿cierto?, saludable, con un peso normal, esbelta, pero en el 2020 el panorama de la población chilena cambió completamente. ¿Qué nos llevó a pasar de la desnutrición a la obesidad? Una de las cosas que, o uno de los aspectos o factores de riesgo que hemos identificado son nuestra información o firma genética. Y es principalmente ¿cierto?, los genes que predisponen a que una persona sea obesa. Y la verdad es que en 1990 se empezó este proyecto llamado Genoma Humano, donde se pretendía descifrar, ¿cierto?, el diccionario de la vida al decodificar cada uno de los genes, ¿cierto?, que tenía la población humana. Sin embargo, ¿cierto?, se encontró que este trabajo era sumamente arduo y si ustedes quisieran imprimir, por ejemplo, el material genético de cada uno de ustedes, van a necesitar más de 262.000 páginas de papel para imprimir su característica genética. Y lo que es interesante, que de estas 262.000 páginas, solo 500 páginas son únicas para usted. Todas las otras páginas restantes son similares entre la población, su vecino, la persona que ve en el bus o sus compañeros de trabajo. Los seres humanos tenemos cerca de 24.000 genes. Y esto es algo súper interesante porque en un principio se pensó que por la complejidad y evolución del ser humano, el ser humano debería tener la mayor cantidad de genes del reino de los seres vivos. Sin embargo, ¿cierto?, estamos muy por debajo de una gallina,
de un chancho, ¿cierto? O de un perro. Y lo más interesante es que la mayor parte de nuestros genes no son activos, es decir, no codifican proteínas. Entonces no juegan un rol esencial dentro de la funcionalidad de nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo sé que tengo buenos o malos genes? ¿Y de dónde viene esto? Vamos a describirlo de una manera sumamente simple. Digamos que usted tiene genes que son su firma genética y estos provienen de su madre y de su padre. Si usted tiene suerte, su madre y su padre no van a llevar la variación genética o el gen, ¿cierto?, que lo predispone a una enfermedad específica. En este caso estamos hablando de la obesidad. Entonces su madre no tiene el gen que lo predispone, o la versión de ese gen que lo predispone, ni su padre. Por ende, usted va a tener buenos genes. Un escenario menos favorable es que su madre sí tiene una copia de la variante que lo predispone a la obesidad, pero su padre no. Por ende, usted va a tener genes que son regularmente buenos, pero tienen cierto nivel de riesgo. Y el escenario más desfavorable es donde su padre y su madre, ¿cierto?, tienen una copia de la variante que predispone hacia la obesidad u otras enfermedades. Por ende, usted va a tener una predisposición genética elevada, es decir, no va a tener buenos genes. Esta es una forma súper sencilla de expresar cómo nuestro material genético, ¿cierto?, o nuestra firma genética puede influenciar condiciones de salud y de dónde proviene esta información. Cuando se descifró todo el genoma humano, una de las cosas más interesantes era que pensamos que con esa información genética íbamos a lograr descifrar y solucionar todos los problemas de salud que existían en la población, incluyendo la obesidad. Bueno, el único avance que hicimos en obesidad fue, ¿cierto?, encontrar este gen llamado FTO, o que también se denomina gen de la obesidad. Y lo que hace este gen de la obesidad es aumentar tu predisposición a ser obeso o tener un exceso de peso. Este, por ejemplo, es un estudio que realizamos en población chilena donde estudiamos este gen y lo que nos encontramos es que las personas que tienen, ¿cierto?, el alelo de riesgo en este caso, es decir, el padre y la madre tienen copia de la variante genética que predispone a obesidad, presentan un mayor nivel de perímetro de cintura, es decir, son más gorditos a nivel central. Y lo que es súper interesante, porque si solamente uno de sus padres tiene la variante genética, el efecto es la mitad, pero aún aumenta los niveles de adiposidad o grasa que tiene cada uno de nosotros. Pero ¿qué rol cumple este gen de la obesidad? Y esto es súper importante. ¿Por qué un gen predispone a que una persona sea obesa? Entonces, a lo mejor no es mi culpa de que yo sea, ¿cierto?, o tengo un exceso de peso, sino que es culpa de mis genes. Y son mis genes los que me predisponen a esto y yo tengo cero control sobre lo que mi material genético está dictando. Y la verdad es que el gen FTO, y este otro estudio que realizamos en población chilena, aumenta, ¿cierto?, o se asocia a un aumento en el consumo de calorías diarias. Y si ustedes ven, si usted tiene genes que no son buenos, ¿cierto?, su madre y su padre tienen una versión de riesgo, usted va a consumir en promedio 228 kilocalorías al día extra en comparación a aquellas personas que sí tienen buenos genes o no tienen la versión de riesgo para este gen de la obesidad. Ahora, 228 calorías, estamos hablando de un pan. Si usted se consume una yuya o se consume un pan francés, son aproximadamente 200 y algo kilocalorías. Ahora, uno dice 200 calorías o un pan más, la verdad es que no es mucho. A veces me como un pan más, un pan menos, etcétera. Pero usted tiene que pensar que este gen FTO está desde la concepción, es decir, desde la creación de la vida, hasta que usted muere y no se modifica. Por ende, el sumar 228 calorías en un día puede no parecer mucho, pero si usted acumula un año, en comparación a las personas que no tienen la versión de riesgo, usted va a estar consumiendo 83.000 kilocalorías más en 12 meses. Ahora, ¿qué tan importantes son 83.000 kilocalorías? Bueno, esto es equivalente a comerse 150 hamburguesas de 550 kilocalorías cada una en un año. Entonces, como usted puede ver, sí hay una diferencia en el consumo energético asociado a la genética que nos predispone a la obesidad. Hemos hablado de un gen, que es el gen FTO, sin embargo, hay otros cientos de genes que predisponen a la obesidad, pero el gen que más asociación presenta con aumentar tu riesgo de ser obeso es este gen llamado gen de la obesidad. Ahora, ¿qué hace el gen FTO? Bueno, el gen FTO actúa en nuestro cerebro. Y la verdad es que el cerebro es todavía una caja de Pandoras, donde no sabemos muy bien qué función está cumpliendo.
Lo que sí hemos logrado descifrar es que el gen FTO tiene una mayor concentración, las personas con el gen FTO tienen una mayor concentración de la hormona grelina. Y la hormona grelina es también llamada la hormona del hambre. Por ende, si usted tiene una mayor secreción de esa hormona, lo que va a pasar es que va a tener, en general, un mayor apetito. Ahora, otra característica de esto es en relación al consumo de alto en grasas. Personas que tienen la variante de riesgo del gen FTO consumen más grasas, pero también tienen un mayor apetito y por ende consumen mayor calorías. Ahora, lo interesante es que solo una pequeña parte de la población chilena y de la población a nivel mundial tiene esta variable genética. Entonces, si consideramos que solamente menor a un 2% de la población podría presentar dos copias del alelo riesgo, es decir, que su madre y su padre le heredaron una versión mala de sus genes y que lo predispone a la obesidad, eso sería equivalente a 380.000 personas en Chile. Y si consideramos que hay 10,5 millones de personas con exceso de peso, acá hay algo que no cuadra. Y es que la genética no puede explicar o hacerse cargo del exceso de peso de nuestra población. Un estudio, ¿cierto? O un ejemplo que es muy importante para comprender la genética y el efecto de otros factores sobre la obesidad son los estudios de gemelos. Los gemelos o gemelas en este caso son, ¿cierto?, hermanas genéticamente idénticas, es decir, sus genes son iguales. Lo que significa es que estas dos hermanas, ¿cierto?, presentan el gen de la obesidad. Sin embargo, ambas tienen una apariencia totalmente diferente. Por ende, ¿podemos culpar a nuestros genes si nuestros genes son similares o tenemos que culpar a otros factores de riesgo? Y aquí es la pregunta, ¿a qué nos ha llevado si la genética no puede explicar esta evolución en el exceso de peso? Porque en los últimos 45 años su información genética o su firma genética no ha cambiado. ¿Qué ha cambiado que ha llevado a la población chilena a ser una de las más obesas en el mundo? Bueno, este otro estudio donde vamos a destacar parte de esta información y principalmente cuáles son los factores de riesgo que predisponen a ser obeso en Chile. Y lo que vamos a hacer es un ejemplo súper sencillo. Vamos a comparar los 80 y miren la mesa de los 80, estaban todos bien vestiditos, formales, con la mesa, ¿cierto?, del 2020 o de los últimos 10 años. Y lo que ustedes ven es que en la mesa de los 80 había comida y vasos de agua, sin embargo, en la mesa de 2020 ya empiezan a aparecer algunos elementos que no estaban con anterioridad, principalmente bebidas azucaradas durante el almuerzo, etc. ¿Cuáles son los principales cambios? Bueno, la alimentación. La alimentación es clave para la obesidad. Y si usted quiere entender por qué es obeso, por qué aumentó su peso corporal, está altamente relacionado con la ingesta o consumo de alimentos. Mientras más alimentos consume, esencialmente elementos altamente energéticos como el pan, las bebidas azucaradas, los chocolates, etc., mayor es su probabilidad de aumentar su peso. En 1980 la población chilena consumía 110 kilos de pan por persona al año, lo que significa aproximadamente 30 gramos de pan al día. Sin embargo, en el 2019 la población chilena disminuyó su consumo de pan y lo disminuyó a 90 kilos al año, que significan, ¿cierto?, 250 gramos de pan al día. Entonces, por ende, el pan a lo mejor no está explicando este incremento en la obesidad. Pero entre 1980 y el 2019 también aparecieron otros elementos. Y una de las cosas más importantes que se vio es que el acceso al pan, ¿cierto?, era o tenía una fuerte asociación con el ingreso que tenía la población. Las personas que destinaban mayor parte de su presupuesto al consumo de pan eran las personas que tenían un nivel, ¿cierto?, de ingreso económico bajo, en comparación a aquellas personas que tenían un nivel socioeconómico alto. En 1980 consumíamos, ¿cierto?, 93 kilos de papas al año. Actualmente seguimos consumiendo lo mismo, no ha cambiado. Lo que sí cambió fue las legumbres. En 1980 consumíamos 4,5 kilos y bajamos a la mitad el consumo de legumbres en el 2019. En términos de los lácteos, aumentamos su consumo de 83 litros por año por persona a 227. Sin embargo, no hay estudio o evidencia todavía que nos permita entender bien este cambio, porque aparte de aumentar el consumo de lácteos, lo que también tenemos es un aumento de los
tipo de productos, es decir, lácteos descremados, semidescremados, etc. Sin embargo, lo que sí sabemos es la frecuencia que usted consume lácteos y los niveles de IMC. Recuerden que el IMC es un indicador de obesidad. Mientras más alto su IMC, mayor su riesgo, y lo que vamos a ver acá es que en la medida que aumenta el consumo de leche o de productos lácteos, aumenta tu IMC y tu obesidad. ¿Qué pasa con el consumo de carnes? Todos decimos que en el 18, ¿cierto? O las fiestas patrias aumentamos nuestro consumo. La verdad es que en comparación al 80 lo hemos duplicado y más. Consumíamos 30 kilos de carne al año por persona en el 80 y en el 2019 79, casi 80 kilos de carne en 12 meses. Y el problema con las carnes es que nuevamente predispone a un mayor IMC y mayor obesidad. Si tú aumentas tu consumo de carne, aumentas tu nivel de IMC y por ende tu predisposición hacia la obesidad. Frutas y verduras, enigmáticamente, somos un país agropecuario, producimos muchos productos, ¿cierto?, agrícolas, como son frutas y verduras, pescados, etcétera, pero nuestra población carece de un consumo adecuado y la mayor parte de la población chilena no consume suficientes frutas y verduras. El consumo diario es 178 gramos al día de los 400 que se recomiendan para mantener una buena salud y que actualmente sabemos que ya no son 400, sino que son 800 los gramos que deberíamos comer de frutas y verduras para optimizar, ¿cierto?, nuestra salud. También tenemos una costa, ¿cierto?, extremadamente larga, con una variedad de productos marinos gigantesca, pero el consumo de pescado en la población es sumamente bajo, y eso es producto del precio y el costo y accesibilidad que tiene nuestra población a estos productos marinos, que son altamente saludables. Lo que sí hemos aumentado, y que no estaba en el 80 de la misma forma que está en el 2020, son el acceso al azúcar procesada, no solamente al azúcar que usted, ¿cierto?, echa al té, sino que al azúcar que usted consume a través de queques, dulces, chocolates, etc. Y lo que encontramos acá es nuevamente el consumo de azúcar en gramos por semana versus los niveles de peso corporal expresado en IMC. ¿Y qué es lo que vemos? Que en la medida que usted consume más azúcar, aumenta su IMC y por ende aumenta su obesidad. Y esto es un elemento dietario emergente en la dieta de los chilenos que tiene una directa relación con los niveles de adiposidad que está teniendo nuestra población. Otro alimento emergente son las carnes procesadas. A todos nos gustan los completos, ¿cierto? Pero consumimos en manera excesiva todos los productos procesados como las cecinas, las longanizas, vienesas, etcétera. Y lo que pasa es, nuevamente, que si usted aumenta el consumo de porciones de carnes procesadas, aumenta sus niveles de IMC considerablemente, lo que aumenta su riesgo de obesidad. Otro marcador que es sumamente relevante es el consumo de sal. Y uno, si bien consumía sal anteriormente y sigue consumiendo la misma sal en la mesa cuando alineas tu ensalada y le echas sal a tu alimento, hay un aumento en la sal que no está cuantificado por las conductas de las personas y que es la sal agregada a los alimentos procesados o los alimentos que está produciendo la industria. Cuando usted consume un chocolate, una bebida, una cecina, tiene un alto contenido de sal, porque la sal es esencial para preservar ese alimento durante el tiempo. Y lo que usted ve acá es que se ha agregado mucha cantidad de sal a nuestra dieta producto de los nuevos alimentos que estamos consumiendo. Pizza, hot dog, hamburguesas, bebidas, etc. Y lo que pasa es, si usted aumenta su consumo de sal, aumenta sus niveles de IMC y obesidad. Otro de los cambios importantes que pasó entre los 80 y la fecha actual es el acceso a la tecnología. Actualmente la mayor parte de la población chilena dispone de un aparato celular o teléfono celular. La mayor parte, ¿cierto?, dispone de una televisión en la casa y de un computador. Y la verdad es que este desarrollo tecnológico ha llevado a que nuestra población cambie su composición corporal y aumente su riesgo de obesidad. Y lo que ustedes ven acá es horas que pasamos frente a una pantalla, ya sea la televisión, el celular o un computador, y los niveles de IMC en la población. Mientras más horas destinas a ver televisión, mayor es tu nivel de peso corporal o IMC. Esto es sumamente interesante porque también hay una relación entre la inactividad física. Mientras más tiempo pasas sentado, menos tiempo tienes para realizar actividad. Y lo que sabemos es que 8 de cada 10 chilenos en Chile no realiza actividad física 3 veces o más por semana, ya sea actividad física
o deporte. Y esto presenta una alta asociación, ¿cierto?, con una salud metabólica adversa, es decir, un mayor riesgo de enfermedades, pero también con un mayor riesgo de desarrollar obesidad. Hay un marcador que es súper importante, y aquí vamos a hablar de algo que los futbolistas conocen muy bien, que se llama fitness o su condición física. Y esto es un ejemplo o marcador muy similar al de actividad física. Mientras más activo eres, mejor tu condición física o fitness cardiorrespiratorio. Entonces, ojalá todos estuviéramos aquí como Alexis Sánchez. Sin embargo, la mayor parte de nuestra población está entre 7 y 9. Y lo que pasa es que en la medida que tu fitness disminuye, es decir, tu condición física, tus niveles de actividad física son más bajos, tu, ¿cierto?, nivel de IMC aumenta. Si usted disminuye su fitness cardiorrespiratorio, es decir, tiene una mala condición física, se cansa cuando sube las escaleras, cuando camina, cuando tiene que correr detrás de una micro, etcétera, usted presenta un mayor riesgo de tener obesidad o presentar mayores niveles de IMC. ¿Por qué? Principalmente por los cambios en el modo de transporte. Actualmente, una muy baja proporción de la población chilena realiza actividad física de transporte, es decir, se desplaza de un lado a otro, y la mayor parte se desplaza en un vehículo. Y si usted ve acá, las personas que empiezan a hacer actividad física de transporte en Chile, si bien son pocas, presentan un menor riesgo de obesidad. Es exactamente lo que vemos con esta gráfica. Si usted compara a las personas que andan en vehículo, ¿cierto?, versus las personas que ocupan el transporte público, las que ocupan la bicicleta y las que caminan al trabajo o a diferentes lugares para desplazarse, presentan la mitad del riesgo de desarrollar obesidad. Es decir, están protegidas solo por realizar actividad física de transporte. No tiene que ir al gimnasio, no tiene que realizar actividad física vigorosa ni correr, solo caminar o andar en bicicleta como medio de transporte. Y lo que es interesante es que si usted realiza actividad física de transporte, ¿cierto?, se desplaza caminando en bicicleta, su prevalencia de inactividad física baja 7,4%. Si usted ocupa su vehículo para ir al trabajo, su prevalencia de inactividad física, es decir, que no cumple con las recomendaciones, sube casi a un 50%. Entonces, esta es una forma muy efectiva de incrementar los niveles de actividad de la población y, por ende, disminuir los niveles de obesidad. Todos estos factores contribuyen a que tú seas obeso. Pero ¿qué pasa una vez que tú tienes obesidad? Y este es uno de los problemas que estamos enfrentando actualmente en Chile. Sabemos que 7,5 chilenos, ¿cierto?, de cada 10 presenta obesidad o sobrepeso. Y el problema de la obesidad es que se asocia muy fuertemente con un mayor riesgo de obesidades o de enfermedades crónicas. Y uno de los conceptos que ha nacido actualmente o que se está ocupando es el concepto de multimorbilidad. ¿Y qué significa? La multimorbilidad son personas que presentan más de 2 enfermedades crónicas, como la diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón, cáncer, entre otras. Es decir, personas que necesitan medicación o tienen varias enfermedades que disminuyen su calidad de vida. Y lo que es interesante es que la multimorbilidad en Chile es sumamente alta. Ustedes ven acá una gráfica del estado nutricional de la población, que es sumamente elevado, pero la mayor parte de la población también tiene hipertensión, tiene diabetes, tiene colesterol alto, ¿cierto?, tiene prevalencia de riesgo cardiovascular, tiene asma, ¿cierto?, tiene migrañas, tiene prevalencia de síndrome metabólico. Es decir, es una población altamente enferma. ¿Y qué asociación presentará el que la población esté enferma con los niveles de obesidad o exceso de peso que presentamos, ¿cierto?, los chilenos actualmente? La verdad es que es muy alta. Lo que sabemos es que 9,7 millones de personas en Chile presentan al menos 2 enfermedades crónicas, y esto es en base a la última encuesta nacional de salud. Sin embargo, todavía hay 2,4 chilenos que presentan 5 o más enfermedades. Y acá no estamos hablando solo de la disminución de la calidad de vida asociada a la enfermedad, sino que también de las lucas que usted necesita para tratar cada una de esas enfermedades. Sobre todo si sabemos que hoy en día ir a la farmacia, ¿cierto?, le puede salir más caro de lo que usted espera. ¿Cuál es el problema de la multimorbilidad con los niveles de IMC? Acuérdense, el IMC es para medir nuestra obesidad. Mientras más alto el IMC, mayor mi nivel de exceso de peso o obesidad. Y la verdad es que la asociación es directa. Si usted se mueve, ¿cierto?, o aumenta su IMC hacia un IMC que lo clasifica como obeso, aumenta considerablemente sus niveles de multimorbilidad, es decir, la presencia de enfermedades. Personas que tienen un IMC de 40 generalmente tienen más de 2 enfermedades. Sin embargo, hay otro aspecto que hay que considerar, y esta es la inequidad y desigualdad social. Y como ustedes van a ver acá,
No solo la alimentación, no solo la actividad física, sino que también esta inequidad social es lo que promueve, ¿cierto?, la obesidad en Chile. Acá tenemos años de estudio aprobados, ¿cierto?, en 6.000 personas en Chile de la Encuesta Nacional de Salud y tus niveles de IMC o obesidad. Lo que ustedes van a ver es que hay una directa relación entre más años de estudio, menor nivel de IMC, por ende menor riesgo de padecer obesidad. Pero lo que es interesante es que una persona, por ejemplo, el promedio en Chile son de un IMC de 28,9, que es equivalente a 86 kilos para una persona de 1,70 m. Si usted tiene un alto nivel de escolaridad, el promedio, ¿cierto?, en peso corporal es de 78 kilos. Si usted tiene un bajo nivel educacional, pesa sobre 100 kilos. Es decir, hay 31 kilogramos de diferencia entre los extremos de un nivel alto y un nivel bajo en términos de escolaridad. Por ende, la educación juega un rol esencial en el riesgo y en la prevalencia que estamos viendo actualmente de obesidad en Chile. Sin embargo, la educación no termina ahí y también juega un rol esencial en los niveles de multimorbilidad o el número de enfermedades que presentamos. Y lo que ustedes van a ver es que mientras menor son los niveles de escolaridad o años cursados formales de educación, mayor es la probabilidad de tener una o más enfermedades crónicas, lo que disminuye tu calidad de vida considerablemente. Ahora, ¿por qué es importante la obesidad? Porque uno podría decir, bueno, vivo, ¿cierto?, obeso, con un exceso de peso, duermo calentito, no tengo problema, a mi esposa no le importa, a mi familia tampoco. Bueno, lo que usted tiene que considerar es que personas obesas incurren en un 67% más de gastos en atención de salud que las personas que tienen un peso normal. Es decir, usted está gastando de su sueldo un 50% más en medicación y tratamiento producto de enfermedades crónicas. La obesidad le cuesta a Chile casi 1.700 millones de dólares anuales. Esta cifra representa el 6,7% del gasto total en salud. Y la verdad es que del gasto total en salud que hay, la mayor parte hoy en día, producto de la ISAPRE, lo cubre usted, no lo cubre el Estado. Para el año 2030, el gasto, ¿cierto?, en atención de salud por causa de la obesidad ascenderá a 455.000 millones de pesos anuales. Es decir, esta brecha va a seguir y esta brecha va a seguir cargando el costo de la obesidad a la población. Otro concepto muy importante es que en el 2030 se estima que 14 o cerca de 15.000 muertes en Chile van a ser causadas producto de la obesidad y el exceso de peso. Pero no solo eso, si usted dice todos vamos a morir, sí, pero usted puede, ¿cierto?, vivir exactamente lo mismo que otra persona, pero la pregunta es ¿cuántos años de vida saludable va a tener si usted tiene obesidad? Y la verdad es que es sumamente adverso. Si usted desarrolla obesidad entre sus 20 y 40 años, la verdad es que las personas que presentan sobrepeso van a disminuir sus años de vida saludable en 5,9. Las personas que son obesas, 12 años menos de vida saludable. Es decir, va a vivir 12 años con enfermedades crónicas que le van a costar un ojo y la cara para tratarlas. Entre ellas enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, hipertensión. Si usted tiene obesidad severa, 18 años, casi 20 años perdidos de vida saludable. Pero ¿qué pasa ahora con los años de vida perdidos? Exactamente lo mismo. Digamos que usted tiene obesidad, que la desarrolló entre los 20 y 40 años, usted pierde 6 años de vida en comparación a alguien que no tiene obesidad. Por ende, para terminar, la obesidad es un desafío que no hemos logrado superar. Actualmente hay muchas políticas, está Elige Vivir Sano, otros programas de salud que ha implementado el gobierno. Sin embargo, lo que falta son políticas concretas y que permanezcan en el tiempo. Sabemos que la obesidad es un factor multifactorial, tiene que ver con la educación, con la sociedad, con el ambiente, con el acceso, ¿cierto?, a comida saludable, el aumento, ¿cierto?, de la oferta de productos no saludables como son las carnes procesadas, consumo de bebidas, etc. Por ende, hay que regular cada uno de estos aspectos. Si bien algunas de nuestras medidas están apuntando en la dirección correcta, aún falta mucho tiempo para ver cómo podemos, ¿cierto?, disminuir la presencia de obesidad en la población chilena. Quiero agradecer a Explora por esta invitación, a la corrida virtual que transmite las ciencias, ¿cierto?, a la población en general, a la Universidad de Chile, quien está, ¿cierto?, liderando esto, y Axtis. También quiero agradecer de manera especial a mi grupo de investigación, al consorcio ELHOC, quien
ha desarrollado la mayor parte de la información que presenta en esta presentación. Somos 24 investigadores, ¿cierto?, de 12 universidades chilenas que están trabajando en conjunto para entender cómo podemos ganarle esta mano a la obesidad y a las enfermedades crónicas en Chile. Y acá están todos mis colegas que colaboran activamente en muchos de los proyectos o datos que presentamos en esta presentación. Así que si tienen alguna pregunta, estaré encantado de poder contestarla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Hoy nos han llegado muchas preguntas, tenemos muchas personas conectadas en estos momentos en las redes sociales. Ha sido un tema que ha generado un poco de debate, sobre todo por la cantidad de alimentos, de los tipos de alimentos que la gente debería consumir. Por ahí dicen algunos que, que las legumbres que deberían consumir semanales no las consumen ni en 3 meses. Así que ha generado ahí un tipo de debate. Mira, tenemos preguntas súper interesantes. La primera de ellas, Inés, nos dice, pero al final, ¿la obesidad también podría ser un tipo de desnutrición o no? Porque si bien las personas están obesas, no necesariamente están bien nutridas. Muy importante. Sí. Existen personas que tienen un peso normal y que nos pueden engañar, ¿cierto? Porque no sé si ustedes conocen este tipo de característica o algún familiar, vecino, etcétera, que come, ¿cierto?, en exceso, bebe todo lo que quiera, consume todo lo que quiera, pero no engorda, no sube de peso, ¿cierto? Bueno, lamentablemente, la mayor parte de nosotros sí vamos a experimentar un cambio físico que va a ser el aumento de peso, pero van a haber algunas personas que no. Ahora, recuerden que una mala alimentación, ¿cierto?, también va a provocar efectos adversos en tu salud, en tu corazón, el nivel de, ¿cierto?, de presión arterial, de diabetes, etcétera, aumentar el riesgo de cáncer, sin necesariamente estar vinculado a un aumento de peso. Ahora, esos casos son los menores posibles. La mayor parte de la población en Chile, que son 7 de cada 10 chilenos, está en el otro lado, que es usted consume más y presenta, ¿cierto?, un aumento de peso corporal. Así que, si bien tienes toda la razón en considerar eso, que hay personas que tienen un peso normal, pero que a lo mejor no son saludables, es verdad, pero lamentablemente en Chile tenemos que preocuparnos de el otro 70% que actualmente está súper mal. Uy, según bajo tus criterios, Carlos, hay una pregunta que dice, ¿existe la obesidad saludable? Sí, sí existe. Bueno, es un tema que ha traído bastante debate. Una de mis colegas, Fanny Peterman, realizó un estudio de investigación con nuestro grupo en Chile y lo que descubrimos es que sí hay una presencia de obesidad saludable, es decir, personas que en base a su peso corporal presentan un perfil metabólico, sin glucosa, presión arterial, etcétera, perfecto. No están enfermas por dentro, pero sí tienen exceso de peso corporal. La pregunta es y que todavía no logramos dilucidar, es por qué esas personas presentan un nivel tan favorable metabólicamente. Es decir, su corazón funciona bien, etc. No se ve explicado por los niveles de actividad física ni la alimentación, entonces a lo mejor hay otros factores que juegan un rol ahí. Pero hasta el momento no hemos logrado descifrar exactamente por qué, a pesar de tener un exceso de peso, presentan un perfil tan saludable. Gracias. Mira, tengo una pregunta de Bárbara. Dice, al tener ese gen, FTO, ¿el consumo de kilocaloría es el doble o mayor incluso al consumir la misma cantidad de kilocalorías que una persona que no tiene ese gen? Bueno, el gen actúa sobre aumentar tu apetito y el problema con el FTO es que aumenta la hormona grelina. La hormona grelina es la del hambre y por ende tú vas a sentir hambre mucho más pronto después de haber terminado tu comida. Entonces, yo y Bárbara nos sentamos a comer en un restaurante, yo tengo el gen FTO, ella no, y lo que va a pasar es que nos vamos a comer, ¿cierto?, un plato de poroto. Y ella probablemente va a querer volver a comer su cena a las 8 de la noche, pero yo que tengo el gen FTO voy a sentir hambre a las 5 de la tarde y voy a volver a consumir. Ese es el problema del gen FTO, que afecta nuestro apetito y por ende también afecta qué vamos a consumir, porque estoy sintiendo hambre mucho antes que una persona que no acarrea esta versión de riesgo. Perfecto, entonces no va ligado al cómo la gente cómo adquiere las calorías, sino que la cantidad que consume, las cantidades de veces. Sí, y sí, bueno, un otro tema es que si tú sientes más hambre, María José, vas a tratar de consumir cosas que no, o que permiten erradicar esa hambre o ese apetito. Entonces, si yo consumo un plato de ensalada, voy a sentir hambre después de media hora.
pero si consumo algo que es energéticamente más denso, como un bistec, papas fritas, una hamburguesa, voy a, ¿cierto?, a saciar mi organismo por un periodo mayor de tiempo. Entonces, voy a volver a sentir, a tener hambre o a aumentar mi apetito probablemente después de 3 o 4 horas. Por eso también hay una preferencia de elementos altos en grasa o densidad energética en personas que acarrean este gen. Perfecto. Mira, me llega otra pregunta aquí de Bárbara. Dice, ¿cómo influye la edad en el combate contra la obesidad? ¿No hay edad para combatirla o sí? Si consideramos esta gráfica que presenté al principio, donde decimos que 9 de cada 10 niños que tienen obesidad van a ser obesos en su vida adulta, sí hay una edad para combatirla. ¿Ya? Y en la edad clave, es decir, si tú me dices que en tu infancia puedo determinar quién va a ser adulto o quién va a ser obeso 50 años más tarde, lo que nos está diciendo es que la ventana o oportunidad para combatir la obesidad tiene que ser en una etapa temprana de la vida. No ¿Y qué significa que no podemos podamos hacer? realizarlo más tarde. ¿Y qué podemos hacer para que nuestros hijos no sean obesos? Bueno, primero es la educación. Si bien hoy día en Chile la escolaridad ha aumentado y la mayor parte de la población tiene acceso a escolaridad, lo que no conocemos aún es qué parte de la población tiene una escolaridad de estilos de vida saludable, es decir, conoce los conceptos, los entiende, etc. Esas son cosas que todavía tenemos que entender en mejor medida para lograr combatir esto. Hay muchas iniciativas donde nos enfocamos en aumentar la fruta y verdura, en aumentar la actividad física de la población. Pero recuerden que este es un rol o eh, en cierta medida, una responsabilidad compartida. Es decir, está el sistema educacional, que va a estar la mitad del tiempo el niño, y está después la casa, que va a estar la otra mitad del tiempo. Y si en uno de ellos funcionamos bien y tratamos de combatir la obesidad, pero en el otro no, nuestra iniciativa no va a tener éxito. Entonces tiene que ser algo compartido, y yo creo que eso es lo que la hace sumamente compleja. Perfecto. Mira, acá nos llega otra pregunta. Dice, ¿las relaciones del sobrepeso y obesidad con el consumo de azúcares y otros alimentos que mostró no solo correlaciones o alguno de ellos pueden tener al menos una tendencia a ser un factor causal de sobrepeso? Causal de sobrepeso. Bueno, la mayor parte de los estudios que nosotros observamos son de asociación, ¿ya? Y la asociación es un término súper específico, no significa que es causal, es decir, solo estamos observando que personas que reportan tener un mayor consumo también, ¿cierto?, tienen un mayor peso corporal. Sin embargo, hay un estudio que se hizo hace poco, donde eh, ciento y algo personas fueron sometidas a una intervención súper intensa durante 28 días, donde los alimentaron con alimentos todos procesados y le dieron exactamente la misma cantidad de energía. Y lo que pareció interesante es que si tú consumes alimentos procesados o alimentos que tienen altos niveles de azúcar, etcétera, en base a la misma cantidad de energía consumida de alimentos saludables o no procesados, las personas en el grupo de alimentos procesados aumentan su peso aún más. ¿Ya? Y una de las cosas que justificaron es la influencia en el apetito, la influencia en hormonas que tienen que ver con el hambre. Así que yo creo que es esa oferta de productos procesados que sí está causando obesidad. Y actualmente ese estudio muestra que hay una asociación causal entre estar expuesto a productos procesados o azúcares y el riesgo de padecer obesidad. Oye, y con respecto a eso, tenemos otra pregunta. Dice, ¿se podría decir que los ingredientes o preparaciones de los alimentos han influido en el aumento de peso? Por ejemplo, la comida procesada y la mayor cantidad de químicos en las comidas. Yo creo que sí. Todavía no entendemos completamente cuál es el panorama y eso depende de la fiscalización que haya productos de los alimentos procesados, los componentes que tengan. Eh, Hasta el momento, lamentablemente, también hay una diferencia económica. Comer alimentos procesados es más barato que comer alimentos saludables. Entonces, si usted quiere consumir pescado y quiere consumir frutas y verduras y quiere consumir quinoa, etcétera, y toda esta nueva tendencia en dieta, la verdad es que va a gastar 5.000 o 6.000 pesos, mientras que comer un plato con papas fritas con algo le va a costar a lo mejor 2.000. Entonces, hay una gran diferencia entre producir algo químicamente e industrialmente en masa versus una producción natural, orgánica, saludable, etc. Y yo creo que eso todavía no lo podemos combatir. Y es rol del sistema tratar de disminuir esa diferencia en precio y costo. Entonces, si yo le digo a la población que los alimentos saludables no van a tener más impuestos,
y que si usted quiere consumir alimentos saludables, el Estado le va a costear 50% del precio del producto. ¿Ya? Pero que los alimentos no saludables y procesados van a tener un mayor costo. La mayor parte de la gente va, ¿cierto?, a tomar la opción de consumir alimentos de menos costo, y que en este caso es el alimento saludable. Actualmente es al revés. Los alimentos procesados y los alimentos, ¿cierto?, altamente modificados tienen un menor costo en el mercado que los alimentos saludables. Uy, en base a lo de las normativas que nombraste al último, me dicen acá que, me dicen, ¿existen normativas actuales para que contribuyan a disminuir esta enfermedad? ¿Y a dónde deberían apuntar estas normativas si es que no existen? Hay Según... normativas excelentes. Está Camila Corbalán y su equipo en el INTA, que está liderando el tema de los etiquetados, ¿cierto?, nutricionales, que están dando un resultado súper favorable en la población chilena. Lamentablemente, aún es muy pronto para evaluar cuál van a ser el impacto real, pero debo destacar que esa es una de las pocas iniciativas en Chile, ¿cierto?, o regulaciones donde estamos midiendo impacto. Lamentablemente tenemos gobiernos que actúan de una forma diferente, que muchas veces proponen un programa y otro y lo dan vuelta y lo vuelven a decorar sin medir el impacto. Entonces, desconocemos la verdad qué medidas han tenido otro tipo de, o qué impacto ha tenido otro tipo de medidas contra la obesidad en Chile. Yo creo que es el etiquetado nutricional una de las primeras evidencias sólidas que vamos a tener. Perfecto. Oye, mira, lo otro que nos dicen acá, dice como un comentario y una pregunta, dice, ¿influye la diabetes gestacional y el sobrepeso al nacer en la obesidad infantil? ¿Con una dieta y ejercicio es suficiente para controlarla? Sí influye la diabetes gestacional, pero más que en la obesidad, también en el desarrollo de enfermedades metabólicas a través del ciclo de la vida, y en términos del ejercicio y la alimentación. Lamentablemente hay que votar por una de ellas. Y la verdad es que la mayor contribución la tiene la alimentación. En términos de obesidad, el ejercicio es importante para mantener nuestro cuerpo saludable, pero no es eficiente para, por ejemplo, gastar todas las calorías que consumimos. Digamos que usted va a cenar o va a almorzar y se come 2.000 kilocalorías y quisiera gastar esas 2.000 kilocalorías. Bueno, tiene que prepararse para correr las próximas 5 horas. ¿Ya? Y eso no va a pasar. Entonces, ¿qué es mejor? Disminuir la cantidad de alimento que consumí, que le va a tomar 15 minutos. Entonces, ahí hay una gran diferencia en términos de tiempo. El ejercicio físico es súper importante para disminuir la prevalencia o el riesgo de desarrollar enfermedades, pero no funciona tan eficientemente, a no ser que seas sumamente activo, y las personas que son sumamente activas, la verdad es que tienen una preocupación por su alimentación que es muy diferente. Entonces, hay que tener mucha consideración en eso. No significa que dejes de realizar ejercicio. Mientras más realices, mejor para tu corazón, para tu cuerpo en general, pero la alimentación en la obesidad juega un rol esencial. Sí, bueno, ahí pasamos el mensaje que tenemos esta corrida, la ciencia de una vida saludable, organizada por el Par Explora RM Norte, la Universidad de Chile y ACDIS, que es entre el 29 y el 5 de diciembre. O sea, 29 de noviembre y 5 de diciembre se pueden inscribir desde ya en nuestra página www.explora.cl/rmnorte. Así que ahí los dejamos invitados para que empecemos a hacer actividad física, porque por algo se empieza, ¿o no? Sí, exactamente. Oye, mira, nos llegan pero muchos mensajes de felicitaciones, que gracias por el tema, genial la presentación, se agradecen las instancias, y aquí nos llega otra pregunta. ¿Falta de consumo de pescado se puede relacionar con el sobrepeso? Actualmente el pescado es un indicador de nivel socioeconómico en Chile. ¿Ya? Y las personas que consumen un pescado como salmón, no sé si ustedes han ido al supermercado a tratar de comprar salmón, aparte de ser difícil de encontrarlo, es sumamente caro. ¿Ya? Entonces los pescados grasos en este caso no son de fácil acceso en términos monetarios. Por ende, yo creo que las personas que consumen mayor cantidad de pescados tienen menores niveles de obesidad en países desarrollados, etcétera, pero eso está asociado a tu nivel de ingreso. Y lo que sabemos, el nivel de ingreso es sinónimo de educación. Mientras más educación, menor nivel de obesidad, menor riesgo de obesidad. Entonces, aquí hay que destacar algunas cosas que no es bueno mirar la asociación entre un elemento y otro sin tomar el contexto en el que actúan. Y en este caso, el consumo de pescado sí se asocia a menor obesidad o menor IMC, pero la mayor parte de esa asociación va a estar explicada por el nivel socioeconómico de la población.
Oye, mira, y acá nos llega comentario, pregunta de Víctor Hugo, que nos dice, bueno, primero felicitaciones al profesor por su exposición y quieren saber su opinión personal con respecto de que los alumnos o los estudiantes vayan a la escuela con buzo. ¿Sería una buena medida en el sistema escolar para mejorar los indicadores de sedentarismo en nuestros escolares? Mm. Bueno, tengo un colega, Carlos Cristi, en la Universidad Católica del Paraíso, que realizó un estudio sumamente interesante en relación a esto, y lo que él hizo fue cambiar en la población, parte de la población escolar, su uniforme. Y al cambiar el uniforme, la verdad es que aumentan los niveles de actividad física automáticamente de la población escolar. ¿Ya? Entonces ya estás facilitando. Ahora, esa fue una medida que es sencilla de implementar, y él lo probó ¿cierto? Y entregó evidencia súper sólida. Pero, ¿qué pasa ahora si aumentamos otras cosas? Y aumentamos la cantidad de recreos que tienen los niños. O aumentamos, ¿cierto?, el tiempo de actividad física que pueden realizar libremente. ¿Qué pasa si sacamos los celulares de la escuela? Y insertamos elementos que le permitan interactuar físicamente o con movimiento en los recreos. Entonces yo creo que hay muchas iniciativas que son de bajo costo y que se pueden implementar, pero lamentablemente no lo estamos haciendo. Eh, ¿Por qué y, crees? y so- la política, la burocracia, los sistemas educacionales altamente complejizados. Entonces, hay sentido común y es lo que nos falta. Es movimiento, es salud. Y un niño, si tú le quitas toda la tecnología, va a volver a su etapa natural, que es jugar e interactuar. Y lo que no estamos haciendo actualmente es favoreciendo ese espacio, ese ambiente. Entonces, el celular es adictivo, el computador es adictivo. Y el niño cuando está haciendo eso no se desplaza. Entonces, hay que eliminar cosas que compiten contra el movimiento y que son súper fáciles, al menos durante las 8 horas de clase. Y ya va a tener a un escolar mucho más activo. Además que el contexto de pandemia, yo creo, con niños encerrados, hasta yo misma Uf, con niños sí, encerrados, no contribuye mucho a esta interacción entre los niños. exacto. Bueno, es verdad, la pandemia nos ha ayudado y lamentablemente también se entiende a los padres. Es decir, tu hijo encerrado, ¿cierto? 24 horas en un edificio, sin patio, sin casa, etc. Imaginemos la región metropolitana. Es decir, bien, decía, o sea, los padres que mantienen una salud mental con el niño encerrado, me imagino totalmente estresado por no moverse, etc. Y estos elementos tecnológicos ayudan un poco a ocupar este tiempo. Entonces se entiende. Ahora, lamentablemente el COVID empezó en diciembre, enero, así que la obesidad ya viene hace unas décadas atrás. Pero una vez que volvamos a la normalidad, lo que hay que pensar es en cómo restringimos eso. Cómo restringimos, por ejemplo, el uso de la tecnología por los escolares que tiene una asociación directa con los niveles de obesidad, tiene una asociación indirecta con el sueño, mientras los escolares más tecnología ocupan, menos horas de sueño tienen un sueño totalmente afectado y sabemos que personas que no duermen lo suficiente o escolares que no duermen lo suficiente tienen mayores niveles de obesidad también. Entonces hay hartas cosas que van interactuando y lo importante es tomar esto en conjunto, no mirarla aisladamente. Así que esperemos que en un futuro podamos hacer iniciativas que sean de sentido común y de nivel masivo que mejoren la salud de la población, como este estudio de Carlos Cristi que se debió haber replicado a nivel nacional y que debieron haber eliminado los uniformes y todos los niños de escolares o al menos de básica debieron haber asistido con o sin uniforme al colegio, porque ya aumentaban sus niveles de actividad física. Bueno, ahí queda un llamado para los profesores y las tomadoras de decisiones que nos están escuchando aquí en esta charla de hoy. Mira, la última pregunta por temas de tiempo y luego para despedirnos, dice, al consumir las calorías diarias normales, ¿bastará para prevenir la obesidad? O sea, disminuir las calorías que consumimos diariamente, ¿basta para disminuir la obesidad? ¿O para Si prevenir? consumes las calorías adecuadas para tu peso, ¿cierto? Que están estimadas, digamos 2.400 a 2.000 calorías, yo creo que sí. Lamentablemente hoy en día en Chile estamos consumiendo sobre 1.000 calorías extras de lo que deberíamos consumir. Y el problema nos dice, bueno, 1.000 calorías al día no es tanta a lo mejor, son 4 panes o 3 panes o 2 completos, pero sume eso en un año. Y ya no van a ser 2 completos, ¿cierto? Van a ser cerca de 700 completos. Entonces, uno tiene que pensar en el largo plazo. La obesidad no aparece de una mañana al siguiente día.
es un proceso prolongado de exposición a un sobreconsumo, a una sobreoferta de alimentos no saludables, etc. Entonces, si usted logra motivarse y disminuir su consumo de alimentos, yo creo que sí. Ahora, no nos confundamos con dietas extremas, es solamente dejar de comer un poco lo que consumo en exceso. Si usted se va al otro extremo y deja de consumir cosas y empieza a beber agua, por ejemplo, o empieza a hacer la dieta tanto, o esta otra que emergieron en las redes sociales, lamentablemente no va a mejorar su salud, probablemente va a tener más problemas de salud. Entonces hay que trabajar en base a la moderación. Y la moderación es disminuir o tratar de poco a poco, ¿cierto?, ir mejorando nuestra alimentación y la cantidad de alimentos que consumimos. La cantidad, el autocontrol ahí. Difícil, difícil. Estamos muy tentados con muchas cosas. Oye, pero ha sido muy agradable haber poder escucharte y haber podido conversar contigo, de verdad, una charla increíble y muy entretenida. Queremos pedirte, por favor, que nos despidamos con un mensaje y que nos haga a todos los que están escuchando ahora una invitación a participar en esta corrida virtual. Así que te dejo para que puedas despedirte de nuestra audiencia. Exacto, bueno, María José, Explora y todo el equipo Bárbara atrás igual, ¿cierto? Gracias por esta invitación. Siempre es un gusto poder compartir lo que estamos haciendo y traducirlo a la población en general. Yo creo que ahí estamos fallando. Todo lo que hacemos queda en un paper, queda en una revista científica, y a quien tenemos que convencer es a cada una de las personas que está detrás de esa pantalla. Entonces, mientras más flexibilicemos este mensaje a la población en general, yo creo que más impacto va a tener lo que estamos haciendo en ciencia. Así que muchas gracias por unirse hoy día a esta charla, es una excelente iniciativa y me imagino que van a haber muchas otras actividades que van a ser igual de entretenidas e interesantes. Muchas gracias, Carlos. Recuerden, la unión hace la fuerza en esta guerra contra la obesidad. No es solo un cambio individual, sino que son cambios culturales y sociales que debemos hacer. Así que, y los queremos dejar invitados nuevamente a que visiten nuestra web y nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar el link de inscripción para inscribirse en la corrida virtual La Ciencia de una vida saludable. Tenemos de 2 a 5 kilómetros, no es una corrida familiar, así que los dejamos súper invitados y nos despedimos. Chao, nos vemos en una próxima charla. Saludos. Chao, chao.